Buenos días muchachos. En esta gráfica vamos a observar las diferentes transformaciones que sufre la función seno. Acá podemos observar, acá en el cursor dice f de x seno de x. Entonces vamos a mirar cómo va cambiando o modificando, ¿sí?, esta función. Va a permanecer esta, que es la básica, la que dice y igual a seno de x, y vamos a mirar que a medida de cómo muevo estos puntos, cómo va variando la gráfica y su expresión algebraica. Entonces, si yo muevo acá, vamos a observar inicialmente qué cambió de la gráfica. Acá de la ecuación, acá en la ecuación lo que cambió fue el valor que viene acompañando a seno de x, que viene multiplicando. Él va cambiando ahí, mire, yo voy moviendo este valor que se llama positivo, negativo, hasta -3. El valor mínimo que le puedo dar acá es -5, sin embargo ustedes pueden seguir variando, y el valor máximo que viene acá es 5. Vamos a mirar a medida que va cambiando esta A, que para la función seno implica, o coseno implica la amplitud. Volvemos acá a la gráfica. Ya vimos que moviendo el A, lo que cambia es el factor que está multiplicando al seno. Entonces acá vamos a mirar que la amplitud de la función es la altura máxima teniendo en cuenta el eje horizontal, el x. Y como la función seno va hasta -1, hasta 1, la altura máxima es 1, por tanto la amplitud es 1. La definición formal de amplitud pues es el valor absoluto de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces el valor máximo de esta función es 1, el valor mínimo de esta función es -1, su diferencia es 2, y la mitad de 2 es 1. Esa es la definición de amplitud y viene siendo esta alturita. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a mirar cómo cambia. Entonces, si yo cambio esa amplitud, que es el valor que se multiplica al seno, entonces vamos a pasarlo a 1,5. ¿Qué pasó? Pues acá en la expresión algebraica se multiplicó por 1,5 al seno de x, y acá la representación gráfica, ¿qué le sucedió? ¿Qué pasó con su amplitud? Pues cambió su altura máxima y su altura mínima. Su altura máxima pasó a ser 1,5. Acá podemos observar que es un 2 y ella llegó a ser 1,5. ¿Qué pasará si yo le incremento? Pues ella va cambiando su altura, va volviendo 2,3, 4. El valor máximo que le podemos dar en esta representación es 5. Entonces mire cómo fue transformándose la función seno básico, la función seno, con esta. ¿Qué le cambie? Su amplitud, el valor que se estaba multiplicando en la expresión algebraica. 5 seno de x. Entonces cuando tenemos 5 seno de x, entonces sabemos que su altura máxima del seno es normal 1, pero cuando le multiplico 5, pues su altura máxima va a ser 5, y su altura y su punto mínimo va a ser -5, como se puede ver acá la transformación. ¿Qué pasaría si yo multiplico por un valor negativo? Entonces vamos otra vez a 1,
Bueno, acá tengo la altura máxima, pero si el seno de pi medios es 1, si lo multiplico por menos 2, ¿cuánto me daría? Pues menos 2. Quiere decir que ya el punto no lo vamos a graficar arriba, sino cuando empieza. Bueno, acá está 0,5, entonces no incrementó, sino disminuyó su altura. Y así. ¿Qué pasa cuando es negativa? Menos 1. La gráfica se refleja, pues no queda pintada hacia arriba. Recordemos que la que estamos graficando es la roja y la azul es la básica, que es y igual a seno de x. Entonces ya podemos observar que si nosotros le multiplicamos un valor al seno de x, lo que va modificando es su amplitud. Si es positivo, lo único que cambia es su altura. Si es negativo, lo que cambia es que se refleja con el eje X, o sea, el 1, la altura ya no va a quedar en su punto, o sea, el primer punto en pi medios no va a ser su punto máximo, sino queda su punto mínimo. Bueno, vamos a observar, cambio el periodo. Cuando yo voy moviendo la amplitud, cambia el periodo. Entonces vamos a observar, recordamos que el periodo viene, la gráfica viene 0 y ella viene así, y su periodo viene hasta aquí. Entonces, y vuelve y se repite, entonces el periodo de ella es de 2pi, y cuando nosotros cambiamos la amplitud, o sea, le multiplicamos a seno de x un valor positivo o negativo, ¿será que cambia su periodo? No. Ahí se puede observar fácilmente que el periodo sigue siendo 2pi. Mire la que multiplicamos por un valor negativo. Ella empieza a disminuir, llega a su punto mínimo y empieza otra vez a aumentar hasta su valor máximo y llega a su periodo 2pi y vuelve y se repite la misma gráfica. Así, entonces su periodo no cambia. Si cambiamos la amplitud de la expresión algebraica, que es el valor que se está multiplicando acá, y lo van a llamar A, no va a cambiar su periodo. Lo único que va a cambiar son los puntos máximos y mínimos de la función seno. Vamos a dejar la amplitud en 1 y vamos a cambiar B. ¿Quién será B? Entonces vamos a mirar. Entonces, aquí quedó. Mire que la gráfica roja es la que se está realizando y quedó inversa. ¿Qué quiere decir? Su amplitud es 1, pero su amplitud es menos 1, no es 1. Su amplitud es menos 1. ¿Por qué? Porque está reflejada, está pintada hacia abajo y no hacia arriba. Quiere decir que acá lo vamos a cambiar a positivo. ¿Qué pasa si la amplitud es 0? Pues sencillamente no se tiene gráfica, sino una línea recta que viene siendo el eje X. Bueno, vamos a ponerle en 1. Queda otra vez la básica y vamos a ver quién es B. B es el valor que se multiplica el 2 a la X. O sea, B viene siendo un valor que le agrego, que le multiplica, pero al ángulo que estamos tomando. En este caso es 2x. Vamos a ver qué sucede. Vamos a observar que sigue manteniéndose la forma senoidal, baja, sube, una especie de montañita, pero podemos observar que mire que acá el periodo en la de seno de x era 2pi. ¿Qué pasa entre 0 y 2pi que estamos acá analizando?
si podemos observar en 0,2pi, la roja se repite 2 veces. O sea, esa imagen de seno se repite 2 veces. ¿Qué quiere decir? Que este 2 lo que me está implicando es que en el periodo van a poderse repetir 2 veces esa función seno. ¿Qué pasaría si le pongo 3? ¿Será que en ese periodo? Entonces vamos a mirar de 0 a 2pi. Entonces acá viene el 0 hasta 2pi. ¿Dónde está 2pi? ¿Cuántas veces se repitió esa función? 3 veces. O sea, el número que yo le multiplico a la x quiere decir que se va a comprimir la gráfica de tal manera que en ese periodo de 2pi va a poder representarse o se va a representar 3 veces la función seno. O sea que aquí cuando se le multiplica la x directamente, que es el ángulo, sí va cambiando su periodo. Entonces ya el periodo no puede ser 2pi. ¿Por qué? Porque ya en 2pi ya han recorrido 1, 2 y 3 veces la misma gráfica. Entonces vamos a ponerlo en 2 para mirar cuál sería el periodo. Entonces lo que se tiene que mirar es de dónde inició y dónde terminó la primera gráfica. Entonces podemos observar que aquí terminó en pi la primera gráfica. Entonces su periodo es pi. Más adelante, en otro videito, les voy a explicar la formulita de cómo hallar el periodo teniendo la expresión algebraica sin necesidad de la gráfica. Pero acá como tenemos la gráfica es sencillamente por observación que se puede identificar que su periodo es pi. ¿Qué pasaría si la incrementamos a 4? Entonces su periodo va a ser pi medios. Acá está. Podemos ver que la grafiquita y sí podemos observar que cada vez que nosotros multiplicamos un valor en x, la gráfica lo que va es a comprimirse. ¿Qué sucedería si ese valor fuera pequeño? O sea, menor que 1. Menor que 1. 0,5. Si podemos observar que la roja ya no se comprimió, sino se amplió. Mira, se puede observar que es la roja. Entonces la onda fue más amplia. Entonces aquí podemos observar, entonces empezamos a subir, aquí vamos a seguir la gráfica y acá otra vez vuelve a empezar. O sea, cuando se multiplica por 0,5 o un medio, que es lo mismo, su periodo se amplió a 4pi. Entonces, cuando multiplicamos valores acá, su periodo, si son mayores que 1, su periodo va a reducirse porque se va a comprimir la gráfica. Pero si el valor está entre 0 y 1, entonces ella no se va a comprimir, sino se va a dilatar la gráfica, entonces su periodo va a incrementar. ¿Listo? ¿Qué pasaría si fuera negativo? Si fuera negativo, otra vez lo negativo lo que hace, vamos a hacer otra vez, ella se comprime, pero el valor negativo lo que hace es colocar la función o reflejar la función con respecto al eje X, como si se volteara. Vamos a mirar con -1, que es como uno de los básicos. Entonces podemos observar que es la misma gráfica senoidal, pero en vez de estar como normalmente empieza a incrementar y luego a disminuir, no, en este caso empieza a disminuir y luego a incrementar, se invierte.
Ahora vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede? Entonces, hasta ahora, ¿qué llevamos? Si le multiplico al seno un valor acá, inicialmente al seno le multiplico un valor, ¿qué sucede? Cambia su amplitud, su altura. Cambia su amplitud, sus puntos máximos y sus puntos mínimos. Si le multiplico a x, ¿qué va a pasar? Va a cambiar su periodo porque va a comprimirse o a dilatar la gráfica. Ahora, ¿qué pasa si cambio c? ¿Dónde variaría c? Entonces c lo que está haciendo es sumarle un valor acá, un valor al x dentro del ángulo, o sea, directamente al ángulo. Entonces, cuando se cambia c, que es sumarle un valor a x, lo que está haciendo la gráfica es desfasarse, pero en eje de las x. Mire, pueden observar que aquí ella se desfasó, fue como si se estuviera corriendo. ¿Cuántas unidades? O 1,5 se corrió. 1,5, que es aproximadamente, mira acá podemos observar, pareciera que fuera pi medios, pero no, pi medios no es 1,5, que es por acá, y pi medios es un poco más de 1,6, porque estamos trabajando en radianes y que es pi medios 3,14 dividido en 2, eso es pi medios en radianes, pero en grados sería 90 grados. Entonces, lo mismo acá lo que hace es desfasarse la gráfica como si estuviera corriendo, es la misma gráfica, ni incrementa su amplitud y tampoco cambia su periodo. Aunque ella se corre, si ustedes pueden observar, empecemos que sea lo más sencillo del trazo. Entonces empecemos de acá, viene incrementa y viene el mismo trazo hasta acá. Entonces sigue siendo el mismo periodo, lo único es que se desfasa, pero en el eje de las X. ¿Cuándo se desfasa en el eje de las X? Sencillamente, cuando se le suma o se le resta en el ángulo que es X. ¿Qué pasa si este valor es negativo? Pues sencillamente acá no se refleja. Si el valor es negativo, lo único que hace es que se desfasa hacia la izquierda. Y acá se desfasa hacia la derecha. Listo. Entonces ya sabemos que C lo que viene haciendo es sumarle o restarle un valor al ángulo. ¿Qué pasa con este D? Ay, otra vez le estoy sumando o le estoy sumando un valor, pero ya no al ángulo. Fíjense que este valor en este caso lo estoy restando, pero no al ángulo, sino al seno de x. O sea, primero hallo seno de x y luego le resto 5. ¿Qué sucedió con ella? Entonces vamos a mirar otra vez, vamos a volver al 0, que es la básica. Y bueno, y si incremento ese valor, o sea, si le sumo, ¿qué pasa? Se ve como la gráfica se va desfasando, pero en el eje de las x. ¿Y cuánto? Pues las unidades que le estoy sumando. Entonces, si es 2,5, quiere decir que esta gráfica subió 2,5. ¿Qué pasaría si le tomo valores negativos? Pues se desfasa hacia abajo. Y así se va incrementando, se va desfasando. Entonces, con ayuda de la básica podemos mirar cómo se está transformando o cómo puedo representar otras funciones con transformaciones de la básica, incrementando ya sea en el ángulo, multiplicando el ángulo o incrementando el seno o multiplicando el seno. Entonces, si multiplicamos rápidamente, si multiplicamos un valor al seno, lo que va a hacer es cambiar su
amplitud. Si es positivo, pues va a seguir como el mismo incremento, la misma, digamos, la misma gráfica, sino que va a cambiar su amplitud. Y si es negativa la amplitud, pues lo que va a cambiar es que se va a reflejar con respecto a X. Sencillamente no va a empezar a incrementar, sino va a empezar a disminuir y luego sí a crecer. Listo. Listo, vamos a hacer las transformaciones primero al seno. Entonces, si multiplicamos al seno, entonces va a cambiar su amplitud. Si le sumamos al seno un valor, lo que va a hacer, esperen un momento que acá, si ustedes pueden observar, quedó una línea recta porque lo estoy multiplicando por 0. Entonces pierde la forma. 0,5 queda un poco más achatadita porque su altura cambia. Vamos a ponerla en 2, otra vez en 1. Y entonces, ¿qué pasa si le sumo algo? Pues se va a desfasar, pero en el eje de las X, en el eje de las Y. Perdón, ahí en el eje de las Y usted las puede observar muy fácilmente. Entonces vamos a cambiarle todo. Entonces en la amplitud vamos a tomarle 2. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Pues para hacerle las diferentes transformaciones. Entonces, si yo quiero graficar 2x más 3, vamos a volver todo a su normalidad. Entonces 0. No, acá es 1. Acá es 1. Acá es 0 y acá es 0. Entonces la básica es seno de x. Vamos a graficar y igual a 2x más 3. Entonces yo quiero graficar 2x más 3, pues con ayuda de esa y no tener que hacer la tabla de la básica, entonces yo digo, bueno, primero hago la amplitud, entonces yo digo, bueno, esta, entonces la altura máxima debe ser 2 y menos 2, entonces ya hago la transformación y la grafico. Entonces acá la cambio. Listo, ya. Esta sería mi primera transformación, pero la que yo quiero es 2x más 3. Digamos, y igual a 2x más, digo, y igual a 2 seno de x más 3. Entonces ya hice la primera transformación, que es 2 seno de x. Ahora le voy a incrementar 3. Entonces, como le va a incrementar 3, que es por fuera, entonces lo que le hago es desfasarla 3 unidades hacia arriba. Ahí se va viendo cómo se mueve. Y pues este punto 0, 0 ya no queda en 0, 0, sino queda en 0, 3. Acá. Este punto de pi medios, que como era 2x, su altura era 2, entonces ya más 2 quedaría aquí en 4. Lo que hago es desfasarla. Y ya esa quedaría. Si quiero hacer otro tipo de transformación, pues voy incrementando acá los valores. Sucede lo mismo con el coseno. Si ustedes quieren, como yo les voy a compartir este link, entonces si ustedes quieren, ustedes pueden acá cambiarle, acá en la parte derecha inferior, puede cambiarle la función y va a ver, vamos a hacer la del coseno y va a ver que pasa absolutamente lo mismo. Aquí ya ya se graficó la función coseno, acá ya está f de x igual a coseno de x, y otra vez amplitud, que era lo que cambiaba, que era lo que cambiaba, el valor que multiplicaba el coseno, y era su amplitud, o sea, se vuelve más grande y más grande. Entonces ahí se puede observar fácilmente que ahí se va incrementando. ¿Y qué pasa? Que si son números negativos, pues se va a reflejar hacia abajo. Listo. Y lo mismo, ¿qué era lo que cambiaba? Volvemos a ponerlo en 1. ¿Qué era que cambiaba con B? Que era el periodo, porque es el valor que se le multiplica al coseno. Vamos a mirar. Acá es un valor que se le está multiplicando
al ángulo. Entonces, como está multiplicando el ángulo, la gráfica básica lo que hace es comprimirse. En este caso se comprimió. Acá lo que me está diciendo es que en 2pi va a caber 2 veces esta misma gráfica, la básica. Entonces lo que hacen es comprimirla 2 veces de tal manera que cabe 2 veces en 2pi, o sea, el periodo queda pi. Listo, lo mismo, y si se multiplica por negativo, lo que pasa es que se refleja. Entonces, y si el incremento c, que era sumarle algo o restarle algo era sumarle o restarle al ángulo, entonces, ¿qué pasa? Pues se desfasa en el eje de las X, o sea, se traslada, se corre tantas unidades. Y en la última veíamos qué pasaba si se le sumaba algo al coseno, pues se desfasa, pero en el eje de las Y. Entonces vamos a cambiarla toda, entonces acá miro 1,5. Mire cómo va transformándose la gráfica. Y ya, sigue siendo coseno. Acá mire que acá puedo desfasarla y se pueden ver las diferentes transformaciones. Listo, con esto hemos llegado al final del video.